El país con la principal y más robusta economía del mundo, tendrá su futuro en manos del pueblo estadounidense, el próximo 5 de noviembre. ¿Dejarás que continúen 4 años más de lo mismo? ¿O prefieres un cambio con quien ya fue presidente? En este nuevo video, te explicaremos las propuestas más controversiales de Donald Trump y Kamala Harris. Sin más preámbulos, comencemos. Dos candidatos con grandes e interesantes propuestas se promueven a la silla presidencial del país, conocido como potencia mundial. Con una de las mejores economías, se debate su futuro en las próximas elecciones presidenciales, el 5 de noviembre de 2024. En su programa económico, la candidata del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que buscará reducir el costo de vida. En un modo que contrasta con lo ofrecido por su adversario republicano, Donald Trump, a quien critican por intentar favorecer a los más ricos, como lo habría hecho en su primer mandato entre 2017 y 2021, entregándoles más dinero, con la promesa de que este dinero llegaría a las clases asalariadas, a través de inversiones y generación de más empleo. ¿Qué propone la candidata Kamala Harris? Antes de que Kamala Harris se convirtiera en la vicepresidenta, y ahora en la candidata demócrata, fue fiscal de distrito en San Francisco, y fiscal general en California. Uno de sus objetivos es concretar $25 millones a nuevas solicitudes de pequeñas empresas, en su primer mandato. Por encima del récord de 19 millones, recibidos bajo el gobierno de Joe Biden a mediados de agosto. Sin embargo, la mayoría de las propuestas que ha anunciado la candidata demócrata requerirían de la aprobación del Congreso, lo que supondría un obstáculo importante si el Capitolio sigue tan dividido como ha estado hasta ahora. Ligeramente dominado, en número, por los republicanos. Sus críticos y analistas políticos, así como analistas financieros, se preguntan con qué dinero cubrirá los costos si llega a implementar dicha política. Harris también ha dicho que aumentaría la tasa de impuestos corporativos al 28%, por encima de la tasa del 21% establecida por la Ley de Recorte de Impuestos de 2017 del expresidente Trump. La tasa del impuesto corporativo es la tasa impositiva que las corporaciones estadounidenses pagan sobre sus ingresos mundiales. Además, Harris ofreció cancelar deudas médicas a millones de estadounidenses. Un apoyo de $25,000 para quienes busquen adquirir una vivienda por primera vez. Una prohibición federal contra la manipulación de precios en alimentos y comestibles, como forma de detener la inflación. Y crédito tributario para hijos, por $6,000 en el primer año. Suena interesante, pero ¿qué responde Trump ante estas propuestas? Mientras fue presidente de Estados Unidos, Donald Trump logró reducir la tasa impositiva corporativa del 35 al 21%. En una nueva presidencia, el republicano ha prometido que promoverá una nueva reducción de la tasa impositiva corporativa del 21 al 15%. El expresidente ha calificado a Harris de comunista. Harris es comunista, destruye todo lo que toca. Si toma posesión, las finanzas se resentirán. La inflación será nuestra prioridad desde el primer día, declaró Trump. Como ejemplo de ello, Estados Unidos ha estado con pasos muy lentos, por no decir que en un estancamiento económico, durante estos 4 años bajo la administración Biden. Además, el líder republicano y magnate empresarial, comentó que Estados Unidos tenía hipotecas al 2% y ahora están al 10%. Cada mes, la inflación le cuesta miles de dólares a los estadounidenses. Solo en comida, están pagando $148 cada mes. Pero estas medidas que anuncian ambos candidatos, ¿cómo impactarían a los ciudadanos cuando lleguen a la presidencia? Buena pregunta, enseguida te daré detalles. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal, si aún no lo has hecho, activando la campanita, para que puedas recibir nuestras notificaciones cuando subimos un nuevo tema. Continuamos. Lo más importante para los votantes es el impacto que tendrían en sus hogares estas propuestas. Desde las promesas de más beneficios tributarios de ambos, hasta la amenaza de aranceles que ha hecho el expresidente republicano. Kamala Harris ha prometido una mejora permanente para las personas que no tienen hijos y que son elegibles al crédito tributario por ingresos del trabajo. También, una mejora permanente al crédito, que ayuda a algunas personas a afrontar el pago del seguro médico. Y la promesa mencionada al inicio de este video,
para que algunas personas puedan comprar su primera vivienda. Según estas propuestas, casi todos tendrían un incremento en sus ingresos en el año 2026. Esto de acuerdo con un análisis publicado por Budget Model, de Penn Barton, de la Universidad de Pensilvania. Los hogares con ingresos que oscilan los $16,000 tendrían un aumento de $2,355 en sus ingresos en el año. Los hogares con ingresos en torno a los $75,000 tendrían un aumento de $2,165 en sus ingresos. Sin embargo, saldrían perdiendo las personas con ingresos altos, que se ubican en el llamado primer 1% de los contribuyentes. En contraste, en la propuesta de Donald Trump, todo el conjunto de los contribuyentes tendría un aumento en sus ingresos. Aunque en algunos casos menores, a los que tendrían bajo las propuestas de Harris. ¿Por qué ocurriría esto? ¿Buscan favorecer a unos y no a otros? Ciertamente, se percibe de esa forma. Tomemos en cuenta las propuestas del candidato republicano. Trump ofrece que las personas que reciben el Seguro Social no paguen impuestos por dicho beneficio. Según la Administración del Seguro Social, cerca del 40% de quienes reciben su cheque del Seguro Social actualmente deben pagar impuestos por ellos. Según los cálculos del equipo que asesora a Trump en materia económica, los hogares con ingresos en torno a los $16,000 tendrían un aumento de solo $320 en sus ingresos en el 2026, mientras los hogares con ingresos en torno a los $75,000 tendrían un aumento de $1,740 en sus ingresos ese mismo año. Los cálculos se hacen como base a un año, desde el momento en que alguno de los dos asuma la presidencia, al mediodía del día 20 de enero de 2025. Todos estos ofrecimientos de campaña simpatizan con algunos y son antipáticos para otros. No todo será tan sencillo, porque todo pasa por el Congreso, y en algunos casos, por el Senado estadounidense. Está bien, pero ¿cuál es el proceso en el Congreso de Estados Unidos para aprobar una ley? En el Congreso de Estados Unidos, cuya sede al igual que la presidencia, se encuentra en la ciudad de Washington, específicamente en el Capitolio, los proyectos de ley se originan en la Cámara de Representantes. Pero necesitan ser aprobados con la mayoría de votos, es decir, 2/3 del Senado, para llegar a ser ley. En Estados Unidos, el presidente puede vetar la legislación creada por el Congreso, es decir, las leyes que surjan del poder legislativo. Pero el Congreso puede confirmar o rechazar a los miembros o funcionarios propuestos por el presidente. También puede, en circunstancias excepcionales, destituir al presidente de su cargo. El Congreso también nombra a los jefes de las agencias federales y asigna miembros de la Corte Suprema. Es un equilibrio de 3 poderes que se complementan con la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero sigamos con el tema económico y cómo afecta al ciudadano estadounidense. En relación a las propuestas de Harris para luchar contra la inflación, los expertos han advertido que el control de precios ya se ha practicado sin éxito en Estados Unidos. Esto ocurrió en el periodo presidencial de Richard Nixon, entre 1969 y 1974, lo que a la larga generó menor crecimiento económico y más inflación. La receta de control inflacionario a través del control de precios genera suspicacias y temor ante la posibilidad de escenarios, muchas veces antes vistos, en América Latina. Ahora que hablamos de América Latina, ¿qué dicen los candidatos sobre el tema migratorio? Bien, esa es una pregunta difícil de evadir. No te muevas, que aquí los detalles. Evidentemente, la economía abarca gran parte de los discursos de campaña de ambos aspirantes a presidir la Casa Blanca. Pero el tema de la inmigración sigue tomando protagonismo. Un tema sumamente delicado, e incluso peligroso, para los intereses de la potencia norteamericana. Donald Trump insiste en que la inmigración volvió a ser el origen de los principales males de Estados Unidos. E indica que mientras esto ocurre, millones de personas cruzan la frontera, y ni siquiera sabemos quiénes son. Criminales, violadores, y gente con problemas mentales. Repitió el expresidente, alegando que muchos de ellos vienen de Latinoamérica. Trump asegura que acabará con este problema, sencillamente cerrando la frontera con México, desde su primer día de mandato. Estas fueron sus palabras. Voy a terminar con la crisis de la migración ilegal. Cerrando la frontera y terminando el muro. Más de lo que ya construí. Desde su primer mandato, uno de sus temas principales ha sido la construcción de un muro en la frontera sur con México, que según él, simboliza su enfoque restrictivo hacia la inmigración. Para Trump, el ingreso irregular a Estados Unidos
constituye una amenaza tanto a la seguridad nacional, como a los empleos de los ciudadanos estadounidenses. Al final del video, te dejaré un link para que veas la propuesta en concreto, si Trump llega a ser presidente, y qué tan riguroso será el tema migratorio. Por su parte, Kamala Harris ha defendido una política migratoria más compasiva, enfocada en la regularización de millones de inmigrantes indocumentados que ya viven en Estados Unidos. Ofrece proteger los derechos de los refugiados y la reunificación familiar. Sin embargo, ha dicho también que buscará una reforma en materia migratoria y reforzar la seguridad en la frontera. Podemos estar orgullosos de ser hijos de inmigrantes. Y podemos reformar nuestro sistema migratorio, podemos crear y ganar un camino seguro a la ciudadanía. Y podemos asegurar nuestra frontera en el proceso. La candidata ha reiterado la importancia de las visas basadas en la reunificación familiar, argumentando que las familias inmigrantes no solo fortalecen el tejido social de Estados Unidos, sino que también son una parte vital de la economía. Es crucial destacar que bajo la administración del actual gobierno, tanto la migración como la seguridad han experimentado un impacto significativo, debido a diversos acontecimientos registrados en múltiples estados y ciudades. El aumento masivo de la migración ha facilitado la entrada de inmigrantes indocumentados, lo que ha abierto la puerta a la infiltración de miembros de organizaciones delictivas extranjeras. En caso de que Kamala Harris asuma la presidencia, es probable que se mantengan las políticas actuales, tal y como ha ocurrido hasta ahora en su gestión. ¿Es cierto que Trump e Elon Musk trabajarían juntos en un nuevo gobierno? Así es. Trump dijo que si gana las elecciones en noviembre, nombraría a Elon Musk como jefe de una nueva comisión de eficiencia gubernamental. Trump aseguró que planea nombrar a Musk, quien lidera Tesla, SpaceX y X, como jefe de una nueva comisión de eficiencia gubernamental. Muchos consideran que esto es un error del candidato, pero él ha explicado que el objetivo de esta comisión sería el de identificar formas de eliminar el gasto innecesario. Será, en sus palabras, una comisión que desarrollará un plan de acción para eliminar totalmente el fraude y los pagos indebidos en un plazo de 6 meses. A su juicio, esto ahorrará billones de dólares. El candidato republicano no oculta su admiración hacia Elon Musk, considerado como la persona más rica del mundo. Lo califica como un tipo agradable e inteligente que sabe lo que está haciendo. En el mes de agosto, Elon Musk entrevistó a Trump en su red social, X, y sugirió al candidato presidencial que forme una comisión que trate el gasto público como una forma de abordar la inflación. Dijo que estaría encantado de ayudar en una comisión de este tipo, y que espera servir a Estados Unidos si surge la oportunidad, y que no necesita un sueldo, un título con el cargo o reconocimiento. Recordemos que la NASA es uno de los principales clientes de SpaceX. Por otro lado, las ventas de automóviles eléctricos y el negocio de energía de Tesla están subsidiados por créditos fiscales federales. Y su red social X está regulada por la Comisión Federal de Comercio. Elon Musk además posee una empresa de implantes cerebrales llamada Neuralink que está regulada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Ambos son figuras de poder que pueden cambiar el mundo con sus decisiones en materia de inversión. No olvidemos que Trump es uno de los empresarios más exitosos en la historia contemporánea de Estados Unidos. Por su parte, Kamala Harris lidera ligeramente las encuestas con márgenes de diferencia, que van de 2 a 3 puntos porcentuales. Es una mujer que tiene un gran olfato para las oportunidades y las sabe aprovechar a su favor. En definitiva, la economía y la empatía con los ciudadanos, con los votantes, y con la gran fuerza laboral y productiva que representan los inmigrantes, serán la llave para que alguno de los dos, Harris o Trump, logren entrar a la Casa Blanca, a ejercer como presidente de la nación más poderosa de Occidente. La primera ha sido vicepresidenta, el segundo va por su segundo mandato, en 3 intentos. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas actualizaciones políticas y económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Logrará Trump un segundo mandato? ¿O llegará a la presidencia de Estados Unidos por primera vez una mujer? ¿Se puede confiar en las encuestas que favorecen ligeramente a Harris? ¿Crees que la economía y la calidad de vida en Estados Unidos mejorará en los próximos 4 años? Te espero en el próximo video. Hasta luego.